Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Cordialmente saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, particularmente a su director, un cordial saludo. También estamos en Punta del Este a través de Radio Millennium, que cubre toda la zona del cono sur de América Latina. Bueno, quiero contarles que realmente hoy encontré una nota que realmente no puedo creer que en este siglo que estamos viviendo, ya bastante avanzada de la civilización, todavía tengamos la actitud o el sufrimiento de tener que leer una noticia donde otra imagen, en este caso una estatua de Santa Teresita, fue decapitada. Es una nota que escribe Jaime Septien, es un periodista muy reconocido, mexicano, que trabaja para distintos medios de comunicación, es precisamente licenciado en esta materia, es un hombre de mucha trayectoria y tengo la oportunidad de tenerlo con nosotros desde México. Realmente un gusto, Jaime, de recibirte. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente, Agustín, muchas gracias por este espacio y con mucho gusto platicamos el tiempo que tú creas conveniente y que puedo yo darte notas de interés para tu vastísimo auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime, pero más que nada quiero rescatar, más allá de tu prestigio como periodista, eres un hombre de colaboración con la comunidad. Sos presidente del Consejo Directivo de Banco de Alimentos del Querétaro, en México, y vicepresidente del Centro Bajío de Bancos de Alimentos de México. ¿De qué se trata esta función? Bueno, en realidad, bancos de alimentos es un concepto que está prácticamente ya difundido en toda nuestra América. Los bancos de alimentos del mundo pues son justamente un puente, nosotros lo decimos así, entre la abundancia y la carencia. Diariamente en el mundo se tiran millones de toneladas de alimentos útiles y diariamente en el mundo mueren muchísimas personas de hambre. Y esa es una paradoja brutal, que los bancos de alimentos se sitúan justamente en el medio entre lo que se desperdicia y lo que se necesita. Somos un puente pues entre la abundancia y la carencia. Y nosotros decimos que es eso que se desperdicia es una riqueza en desuso. Es decir, es algo que puede, si hay la logística para ser, digamos, aprendido, si hay la logística para ser recogido y después clasificado y distribuido entre los pobres, no tendría que haber hambre en el mundo. En el mundo, mira, te voy a decir una estadística que es muy clara en este sentido. A ver. Que se tiran, por ejemplo, en México, 31,000 toneladas diarias de alimentos útiles en México. Ajá. Y hay 27 millones de personas que tienen hambre en este país. Bueno, pues con esas 31,000 toneladas, cada persona que tiene hambre, pues podría comer 1 kilo, kilo y medio diario de lo que se tira. Pero bueno, en el mundo de 1950 a 2000, la población mundial creció 2.7 veces. Es mucho, ¿sí? Pero la producción mundial de alimentos en ese mismo lapso, Agustín, creció 7 veces. De tal suerte que podremos perfectamente alimentar al mundo si hubiera una buena distribución de alimentos. Y ahí están los bancos de alimentos, en esa parte fundamental
en medio de lo que se tira y lo que no se tiene. Esa es la función de los bancos de alimentos. Guardan alimentos, pero no para atesorarlos, sino para distribuirlos. Por supuesto, claro. Más Esa es la gran misión. Así es, exactamente. Por eso ahí andamos desde hace mucho tiempo, mi esposa y un servidor, y bueno, con mucho gusto lo hacemos porque creemos que estamos dando un servicio comunitario que bueno, pues no va a erradicar el hambre en mi país, ni siquiera en mi región, pero con una familia que pueda sobrevivir, y más en esta pandemia, pues ya está pagado el precio. Sí, bueno, en nombre de todos aquellos que de alguna manera se alimentan y tienen algo para llevarse a su estómago, gracias a la misión de ustedes, muchas gracias. Gracias, qué amable eres, qué amable eres. Hablemos un poco de esta situación de horror también, porque no deja de ser tremendo horror, que nos escandaliza, que nos hace pensar que este mundo va por mal camino. Esta estatua de Santa Teresita, alguien que fue una monja carmelita, como tú lo describes en tu nota, que ha sufrido esta decapitación, ¿a qué se debe lo que está pasando, Jaime? Yo creo que se debe a una lectura muy extraña, y yo diría que muy descontextualizada de lo que son las legítimas protestas contra el racismo. Yo creo que donde quiera que aparezca el racismo, pues, y más en una sociedad civilizada como es la que se supone que vivimos en este siglo XXI, yo creo que en donde quiera que aparezca cualquier manifestación de racismo debe ser repugnante, debe ser repugnada, debe ser echada para atrás. Sin embargo, creo que a raíz sobre todo el disparador que fue el asesinato de George Floyd allá en Minneapolis, y que vino toda esta protesta antirracista dirigida por Black Lives Matter, pues ha habido muchos subgrupos que han aprovechado esta protesta para alimentar el odio social, por un lado, y para alimentar también la violencia social, y para mostrarle al mundo pues todos sus complejos, ¿no? En este caso, la estatua de Santa Teresita, que presidía un templo que lleva su nombre, allí en una población que se llama Mid Valley, en Utah, que es una población básicamente hispana, básicamente latina, porque si tú ves ahí las imágenes del templo, pues prácticamente el 80% de sus misas son en español, etc. Y bueno, presidía en el atrio, muy pegado a una avenida, presidía en el atrio una estatua de Santa Teresita, que de pronto fue decapitada, fue derrumbada y hecha pedazos, pues, por alguien que no se sabe, porque no hay evidencia ni siquiera de video. Eso es llamativo, Jaime, eso es llamativo, porque tú lo dices bien en la nota, no hay ninguna pista que pueda sugerir quién o quiénes realizaron estos actos. Yo me puse a pensar enseguida, pero si estamos vigilados desde todos lados, cuando estamos en la calle, cuando estamos en casa, hay una cámara que está a 5 metros de mi casa para darme seguridad, en la calle caminando, te ven para ver dónde vas, qué haces y qué no haces. ¿Cómo puede ser que no haya un dato para identificar a estos vándalos que han generado tamaño daño? Y sobre todo en una iglesia. ¿Cómo puede ser que pase eso? Pues según la policía de esta población, dijo que no existe ninguna cámara, ninguna videograbación. No es creíble. No, evidentemente no es creíble, evidentemente, porque aparte al día siguiente, la noche siguiente fueron a robar y a vandalizar una de las propiedades de la parroquia, ¿no? Una casa propiedad de la parroquia, y tampoco hay ningún tipo de referencia. Mira, aquí lo que pasa es que según digamos, los que siguen la línea de estas vandalizaciones que han estado en Miami, han estado en Nueva York, han estado en Los Ángeles, han estado en
San Buenaventura en California, sobre todo con la figura de San Junípero Serra, etcétera, etcétera, es que estos vándalos van sobre las figuras de carácter blanco. ¿Sí? Entonces, como ha habido actos reales de letalidad o de brutalidad policíaca en contra de la comunidad afroamericana, la policía en muchos lugares de Estados Unidos pues se ha replegado, ¿no? Es decir, no ha querido hacer mayor investigación sobre temas que tienen que ver pues con este tipo de protestas racistas y que de pronto se les podrían voltear con protestas pues como las que han habido en Portland, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, protestas que van mucho más allá del acto, digamos, de la vandalización de una estatua de una pequeña santita católica, que aparte, bueno, pues dentro del catolicismo, que es un monstruo, Santa Teresita es maravillosa, pero dentro del catolicismo, pues siempre se ha visto como la santa de la infancia espiritual, del caminito espiritual para llegar a Dios. Murió muy joven, a los 24 años, nunca salió del convento, bueno, entró muy joven al convento de Carmelitas ahí en Lisieux, en Francia, y bueno, pues ahí murió inmediatamente, poco tiempo después de haber entrado, 6, 7 años después de haber entrado al convento. Entonces, no es algo que le reditúe, por decirlo así, a la policía buscar a la gente que tuvo este acto, pues ahora sí que de reivindicación, evidentemente absolutamente absurdo, pero de reivindicación, porque no está tocando directamente una cosa que sea, digamos, que vaya a haber manifestaciones a su favor, ¿no? Como lo mismo sucedió ha sucedido en California, con la estatua de San Junípero Serra, el gran evangelizador de las Californias. En aquel entonces, bueno, pues California pertenecía a la Nueva España, es decir, al territorio de México, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVIII, y bueno, pues ha llegado a tal digamos, la animadversión en contra por los pueblos originarios de California, en contra de San Junípero Serra, que ya universidades como la Universidad Católica en San Diego, pues de plano dijeron, ¿saben qué? Mejor ahorita vamos a retirar la estatua y la vamos a poner en la bodega, porque pues, en cualquier momento, a cualquiera que pues ande un poco pasado de copas o ande en una manifestación de esta naturaleza, pues se le va a ocurrir vandalizar esto, no solamente pintarrajear, que bueno, pues es una cosa, sino destruir esto, que muchos de estas estatuas pues datan de 100, 80, 90 años, es decir, ya son monumentos públicos, ¿no? Ya claro. Pertenecen como la estatua de Cristóbal Colón en Nueva York, ¿no? Ya pertenecen justamente pues al patrimonio público, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? A una muy mala lectura de lo que es, digamos, la conquista espiritual y la colonización y el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues sí, a las protestas racistas derivadas en este tipo de actos que son absolutamente absurdos, pero que tampoco van a exigir de la policía, que ya de por sí está pues, muy golpeada pues, por estas manifestaciones. No me meto en si es lógica la respuesta o no lo es, no me meto en ese asunto, pero pues que no se van a retraer de buscarle 3 pies al gato, como decimos en México, ¿no? Es decir, sí. No van a ir más allá de decir, bueno, pues no existen las cintas, y si existen, pues no hemos dado con el vándalo, ¿no? En tu artículo, Jaime, tú destacas que esto podría representar algún hecho más de aquellos que defienden la supremacía blanca en contra o enfrentado con el racismo. ¿Tú crees que ahí puede estar el meollo de la cuestión? ¿O es vandalismo puro, o es delincuencia, o es acto de rebeldía de una sociedad que ya está agobiada? Yo creo que es todo eso, Agustín. Me parece que hay una... A ver, voy a utilizar una palabra que voy a tratar de escribir para
para que no, tus radioescuchas no apaguen en este momento el receptor, ¿no? La palabra es, hay una mala lectura hermenéutica. ¿Qué quiere decir la hermenéutica? Bueno, pues hay que situarnos en el... La hermenéutica es digamos, una rama de la filosofía que busca situar a las cosas en su contexto. Entonces, si tú tienes un escrito, por decirlo así, del siglo XV, bueno, pues tienes el texto, pero tienes que irte al contexto y al sentido, ¿sí? de ese texto. Texto, contexto y sentido. Porque si tú haces una lectura desde la actualidad del siglo XV, pues vas a descubrir o vas a leer muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que fue entonces. Yo creo que ahora por eso decía que es una mala lectura de todo, de la historia. No hay una situación de esta gente en su contexto histórico, no hay una situación de esta gente en lo que significó en aquel momento, por ejemplo, el descubrimiento de América, por decirlo de alguna forma, o la invención de América, como dice el historiador Edmundo Gorman, que hizo Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón no llegó según él, no llegó a América, llegó a las Indias Orientales, ¿no? Pero bueno, no hay una lectura en su contexto. Lo mismo sucede con las figuras del catolicismo que pues, representan también para muchos parte de la europeización de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo para los pueblos originarios, ¿no? Que de alguna manera pues piensan que todos ellos vinieron a tergiversar su cultura y a quitarle su naturalidad y su espontaneidad. Evidentemente en todo acto de conquista pues existen, o de evangelización o de misión, pues existen errores, pero errores que tienen que ser vistos desde su contexto, no desde nuestro contexto. Por eso es importante que medios de comunicación como el tuyo, bueno, pues repitan que no podemos aplicar las categorías de la historia actual o del pensamiento actual a lo que sucedió hace 500 años. El presidente de México, por ejemplo, el señor López Obrador, le ha pedido al rey de España que pida perdón por la conquista de hace 500 años. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Es como pedirle peras al olmo. ¿Por qué le vas a pedir algo a alguien que vive en la actualidad de algo que sucedió hace 500 años? No se puede hacer esa lectura, es una pésima lectura. Y yo creo que hay mucha gente que ahora está haciendo una pésima lectura en Estados Unidos, ¿sí? Y en nuestros países del pasado. Y por ejemplo, en este asunto del racismo, pues ya se están quitando, por ejemplo, los nombres de facultades de algunas universidades del sur de Estados Unidos, por ejemplo, de Flannery O'Connor, que fue una extraordinaria escritora católica, de William Faulkner, ¿no? O de Mark Twain, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ponen figuras de color o afroamericanas. Racismo. Sí, claro, pero no puedes aplicar... Imposible, claro, sí, de acuerdo. No puedes aplicar a una obra literaria una protesta por el asesinato que es horrible, son los asesinatos de George Floyd, de Verona, de esta mujer de Louisville, etcétera, etcétera, son horribles, pero no lo puedes aplicar a la historia y menos a la producción literaria. Por supuesto. Porque entonces pues te vas a quedar sin nada, ¿no? Es una pureza al revés, ¿no? Es muy interesante tu columna, Jaime, porque uno destaca allí, uno rescata ahí temas que no se suelen leer en otros medios, ¿no? Hoy tú te ocupas de algunas palabras del Papa Francisco, donde recuerda que la dignidad de los niños y las mujeres está en juego, hoy más que nunca a causa de la pandemia, o como que está flotando en el medio de esta pandemia. Todas estas cosas evidentemente naturalizan lo que nosotros, los que ya tenemos un poco de canas,
no muchas, pero tenemos unas cuantas canas, vivíamos de otra forma la vida, teníamos otro paradigma, teníamos otras ilusiones, teníamos otro futuro a alcanzar. ¿Qué hay hoy para adelante? ¿Cómo se puede mirar el futuro con todo lo que está pasando? Cuando el Papa Francisco ha hecho una valoración justamente de la importancia que tiene la mujer en la historia de la civilización y la importancia que tiene de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Lo que está poniendo de nuevo en juego es lo que hemos tergiversado históricamente en los últimos, sobre todo en las últimas décadas, en el sentido de que la vida no tiene sentido. La vida no tiene de que no hay un horizonte, que no hay un mañana, que todo lo que puedo concebir es solamente la vida presente y mi autosatisfacción. Es decir, el sentido de la oblación, el sentido del sacrificio, el mismo sentido del sufrimiento humano, no tiene sentido ya ahora, ¿no? De tal suerte que si lo puedes evitar, y lo tienes que evitar, porque aquel que no lo evita está mal de la cabeza, está viviendo en el pasado. Entonces, es una combinación entre el sinsentido de la vida, por un lado, y la autoafirmación absoluta del yo, que queda relegado el otro, y más aún el otro más débil. Y en este asunto por ejemplo, de la pandemia, tú has visto, y porque tú eres un lector de este asunto, y tus radioescuchas también lo han visto, el aumento, por ejemplo, de la violencia en contra de la mujer en el confinamiento. Es brutal, ¿sí? La violencia en contra de las mujeres en el confinamiento. Sí, no, se ha desbordado la locura humana, ¿no? Ha desvirtuado todo lo que creo que la humanidad fue construyendo para bien hasta aquí. Pero aquí parece que todo se desploma, que todo se transversa, que todo desaparece porque todos los conceptos que habíamos aprendido ya no tienen valores. A ver, el valor es lo valioso por sí mismo, no desde mí mismo, sino por sí mismo. La vida es valiosa desde sí misma. ¿Sí? El problema es que ahora nos hemos erigido y nos han dicho que podemos erigirnos como dueños de la vida. ¿Sí? Dostoyevsky decía con justa razón, si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Date cuenta que si Dios no existe, pues yo puedo, ahora que está de moda la verdad por consenso, pues si 10 estamos en un salón de clases y 8 dicen que está bien robar o está bien matar, pues el consenso tiene la razón, entonces no pasa nada. Si el consenso es el nuevo Dios de la historia moderna, pues no pasa nada si robamos y matamos, si destruimos, si confiscamos la vida del otro, si la violentamos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay un juez que diga tu vida ulterior va a ser un vacío brutal y va a ser una pérdida brutal, porque lo que estás haciendo ahora lo estás haciendo en contra de tu hermano. Si no hay un juez, si no hay algo que nos redima o que nos hunda después de la muerte, como decía Camus, los hombres mueren y no son felices. Porque al final, si no hay un juez, pues finalmente podemos hacer lo que sea y los malos van a ganar. Hablar contigo es como empezar una charla de amigos y que dure toda la noche, ¿no? Realmente es apasionante escucharte. Y acabo de encontrar un dato tuyo que de alguna manera me llevó a compartirlo con la audiencia, porque estudiaste en la Complutense de Madrid. Así es. Ahí hiciste estudio de posgrado. Y Así precisamente mi esposa también estudió en la Complutense de Madrid. Por eso uní los dos aspectos. Pero tu misión
es muy importante, eres corresponsal de Aleteia Sí. para México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Quiere decir que tu voz es muy importante. Ojalá tus artículos sigan orientándonos y que también lleguen las autoridades, porque no se pueden hacer los distraídos. No puede ser que suceda lo que acaba de suceder con la estatua de Santa Teresita y que digan que no tienen ningún dato para encontrar a los autores. Por favor, respeto, sobre todo a todos los que vivimos en esta tierra. Jaime, realmente para mí fue un verdadero honor charlar un rato contigo. Por supuesto, renuevo la invitación para renovar este diálogo y te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, Agustín, y sabes perfectamente bien que estoy a tus órdenes en el momento que tú creas conveniente y con la frecuencia que tú creas conveniente. Realmente lo que haces tú me parece sensacional, porque si algo ¿cómo te diré? Me mueve, es recuperar el sentido de la gran América, de la gran América Latina, esta figura de la gran América que hemos perdido por tantos gobiernos tan nefastos que hemos tenido en esta América nuestra. Y cuando digo América no lo digo en el sentido de Estados Unidos, lo digo en América nuestra, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Esta América nuestra que va del río Bravo sin exclusivismos, pero va a Tierra de Fuego, y que nos comparte, como decía el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, nos comparte una misma lengua y una misma fe. Creo Nombraste a alguien que me acaba de llegar al corazón, porque Rubén Darío vos sabés que vivió en la Argentina, trabajó para el diario La Nación. Todavía hay un espacio reservado para Rubén Darío dentro de la editorial, dentro del edificio de La Nación. Y ocasionalmente, la última aniversario y festejos y conmemoraciones que se hicieron aquí en honra de Rubén Darío, precisamente la comunidad nicaragüense me entregaron una distinción. Así que me has puesto un poco melancólico por escuchar la palabra o el recuerdo de Rubén Darío. Acuérdate, Mi querido... acuérdate de ese poema maravilloso que se llama A Roosevelt, de Rubén Darío, y justamente ahí es donde le dice, puesto que tienes todo, gran cazador, te falta una sola cosa. Así es. Dos. Jaime, por supuesto, estamos en deuda porque ya contraemos el compromiso de reencontrarnos muy pronto. A la vez que tú quieras. Un abrazo. Un abrazo y un cordial saludo a la familia. Gracias, igual. Muy bien, un verdadero lujo, ¿eh? Jaime Septiem, un periodista, licenciado en comunicación, un hombre de mucha trayectoria, con su firma, hace sus artículos que sean publicados en distintos lugares de todo el mundo. Nosotros nos vamos a la pausa y venimos en un ratito.